conociendo al Dios vivo. Y en esta ocasión me toca a mí impartir la lección número 8, que habla acerca de la grandeza de Dios. Dios es grande, es un absoluto, una afirmación contundente. Dios es grande. Y a manera de introducción, hermanos, quiero que nosotros entendamos un poco acerca de qué es o de qué hablamos, de qué nos referimos cuando decimos que Dios es grande. Porque suele suceder que muchas veces nosotros pensamos o interpretamos esta verdad a primera instancia. En nuestra mente lo que viene son medidas, distancias, alturas, ¿verdad? Y medidas de longitud. Tal vez, bueno, quizá porque en nuestra humana manera de entender las verdades espirituales necesitamos acomodarlo de forma que podamos entenderlo de la mejor manera. Y cuando hablamos de Dios como un ser grande, nos referimos mayormente a su trascendencia. Dios es un Dios trascendente. Hace 15 días que el hermano Cristian hablaba acerca de un Dios relacional. Creo que tiene mucho que ver con esta parte, o por lo menos son dos cosas diferentes, pero que no podemos separarlas. Porque nosotros como reformados creemos en un Dios soberano, un Dios absolutamente soberano. Pero como decía el teólogo Richard Pratt, hablaba acerca de que nosotros muchas veces solemos hablar y sobredimensionar la soberanía de Dios con respecto a su trascendencia. Y nos olvidamos de una parte muy importante de la soberanía de Dios que la Biblia nos muestra, que es su inmanencia. Un Dios soberanamente inmanente, un Dios que se relaciona con su creación, que no permanece allá alejado completamente de su creación como algo como trascendente que es, sino que también ha decidido relacionarse, habitar entre nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, y está cerca, ¿verdad? Y debemos tener presente eso. Entonces, en este caso, bueno, el hermano Cristian ya nos habló acerca de esa característica de Dios, que Él se relaciona con su creación y en específico con los seres humanos, con cada uno de nosotros como hombres. Y vimos cómo Él se relacionaba con Adán y con Eva en el huerto del Edén de una manera perfecta. Ahora nos toca ver cómo Dios es un Dios grande y trascendente. Entonces, teniendo presente esta verdad, no es que vamos a sobredimensionar esta verdad de la trascendencia de Dios, sino que hoy específicamente nos toca hablar de eso, pero nosotros creemos también que Dios es un Dios que se relaciona con su creación, ¿verdad? No como muchas personas tal vez malentienden, muchos calvinistas reformados malentienden y se van al hipercalvinismo y creen que Dios está completamente separado de su creación, no tiene absoluta, casi que nos distingue a los seres humanos como robots, sin ninguna forma de conducirnos nosotros, ¿verdad? O sea, algo completamente fuera de lo que la Biblia nos muestra. La Biblia nos muestra estas dos verdades. Dios es trascendente, Él es absolutamente soberano, ni una sola molécula del universo se mueve si no es por su santa voluntad, pero Dios también ha concedido a los seres humanos la oportunidad de relacionarse con Él, de permitirnos obedecer o desobedecer su voluntad en cierta manera, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos muestra. Pero hoy vamos a ver acerca de la grandeza de Dios. Dios es trascendente. Ahora, como les decía, ¿verdad? Para nuestro entendimiento nosotros necesitamos trasladar esto a un panorama, a una esfera en lo que nosotros podamos entender. Y cuando hablamos de grandeza, solemos comparar medidas y cosas, ¿verdad? Este edificio es más grande que la casa de tal persona, o no sé, ¿verdad? O este mueble más grande que esa silla, ¿verdad? Para nosotros poder entender este asunto de la grandeza de Dios, podemos hacerlo de esta manera, comparando o viendo más bien algunos aspectos que la Biblia nos muestra acerca de la creación, acerca de la manera en la que Dios se relacionó con su pueblo también, como vamos a ver más adelante. Pero hablando acerca de la creación y de la grandeza de Dios, hay una pregunta que quisiera hacer para que alguien se anime a responder. ¿Qué tienen en común un microbio y un serafín con relación a Dios? Exactamente, los dos son seres creados. Y es ahí donde partimos nosotros de el entendimiento de la grandeza de Dios como un ser trascendente.
Nosotros no hablamos de Dios como un ser grande dentro de la esfera de todo lo creado, ¿verdad? Como, bueno, estamos los seres humanos, luego los ángeles, los querubines, los serafines y luego Dios. No, no es de eso de lo que estamos hablando nosotros. Estamos hablando de que está todo lo creado, desde las bacterias más minúsculas de la vida hasta un arcángel, un serafín. Y aparte de eso, completamente, está Dios. Dios es grande por encima de toda su creación. No debemos entender la grandeza de Dios como el ser más supremo, el ser más grande en un orden escalonado, ¿verdad? De grandeza. Y la Biblia enmarca esta verdad de la grandeza de Dios, al menos en dos aspectos, por medio de sus obras, pero al menos en dos aspectos: sus obras de creación y sus obras de liberación. Nosotros vamos a ver primeramente en cuanto a las obras de liberación, cómo Dios, o el salmista ahí en el Salmo 77, nos habla acerca de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Y esto lo hace para dar una verdad absoluta. Dios es grande. Dios es absolutamente grande. Vean todo lo que hizo con nosotros, oh nación de Israel. Y el salmista lo habla ahí en el Salmo 77. Si gusta puede buscarlo. Salmo 77, del 13 en adelante. Dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Voy a leer algunas partes de los versículos para no leerlo todo. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Luego dice en el 17: las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Lo que el salmista está haciendo es trayendo a la memoria todos aquellos eventos trascendentes, increíbles para el ser humano, que ocurrieron cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Recordarán ustedes qué fue lo que pasó en todo esto, ¿verdad? El Señor obró de una manera soberana en Egipto. Y nosotros vemos cómo la Biblia nos habla cómo el agua se convirtió en sangre cuando el pueblo todavía estaba en Egipto. De repente un montón de ranas inundaron la ciudad, cayeron meteoritos, hubo una plaga de insectos, una lluvia devastadora de meteoritos destruyeron el lugar. El ángel de Jehová vino y mató a todos los primogénitos de los egipcios, pero los primogénitos de Israel permanecieron con vida. Todo el sustento que el pueblo de Israel pasó luego en el desierto por mano de Dios, donde una columna de fuego iba delante de ellos en la noche y en el día una nube les cubría del calor abrasador del desierto. El agua del mar se abrió en dos para que el pueblo pasara en seco, y cuando el pueblo el ejército de Egipto pasó por ellos, quiso pasar por ahí, el agua se cerró y los tragó. Cuando Moisés subió al monte, se oían truenos y relámpagos y la gente estaba atemorizada de ver, de sentir y escuchar la presencia de Dios ahí en el monte. Todos estos son eventos impresionantes que el salmista trae a la memoria y con un propósito: decirles, ese Dios que hizo esas cosas es un Dios grande. Eso no lo hace cualquier Dios con minúscula, eso lo hace solamente el Dios verdadero, el Dios grande, el Dios poderoso, Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios?, dice el salmista en el versículo 13. Podríamos contar nosotros los eventos que en el Antiguo Testamento se nos narran acerca de la manera en la que Dios obró con su pueblo para librarlos de la mano de los pueblos enemigos. Y todo esto nos debería hacer pensar en la grandeza de ese Dios. Es increíble esa grandeza de Dios. Asimismo, Dios libera del pecado a los hombres cuando Él les salva. Y estas dos maneras en las que la Biblia presenta la grandeza de Dios por medio de sus obras de liberación, sus obras de creación, no son más que una analogía de lo que sucede espiritualmente en la vida del hombre cuando Dios lo salva. Dios le crea un nuevo corazón, le da una nueva vida, y Dios le liberta del pecado, le liberta de la esclavitud del pecado, le liberta de la muerte, le liberta del infierno.
Esas son las obras de Dios y nos deben hacer ver la grandeza de ese Dios que nosotros adoramos hoy. Y en segundo lugar están las obras de la creación. Hay algunos versículos que quisiera que tal vez ustedes pudieran buscar y leer para participar. En Isaías 40, 26. Isaías 40, 26. ¿Algún otro puede leer Jeremías 10, 6? Y otro que lea primero de Crónicas 29, 11. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién dio estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a toda llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Bien, aquí nos habla acerca de ese Dios creador de astros y que cada una de las estrellas Él las llama por su nombre. Y ahora vamos, yo traía un videito para que ustedes pudieran ver de una manera gráfica la grandeza de la inmensidad del universo, pero lamentablemente mi sistema operativo es diferente al de esta computadora, entonces no se pudo reproducir. Ustedes lo van a buscar en internet después. Pero es impresionante, hermanos, ver la grandeza del universo. Si la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, podemos nosotros admirar el cielo, ver el universo y contemplar de verdad lo grande que es nuestro Dios. Otro que lea Jeremías 10:6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre increíble. No hay nadie semejante a Dios, eres grande. Recuerdo, o me viene a la mente esas placas o rótulos que salen en los camiones, no sé si ustedes han visto, grande es solo Dios, ¿verdad? ¿Cuánta verdad hay en eso? Nosotros contemplamos a veces la grandeza de las cosas creadas y nos admiramos. Y yo hago esa comparación muchas veces. Yo veo cuando hay cruceros en Punta Arenas y llegan buses. Uno ve esos buses aquí en la calle con relación a un carro y dice, qué enorme ese bus, ¿verdad? Esos buses de transporte Marvi, que son bien grandotes. Pero uno ve ese bus a la par de un crucero en el muelle y es una cosita así, ¿verdad? Y así uno va tratando de dimensionar la grandeza de las cosas. Pero la Biblia dice que no hay nada grande en esta creación como nuestro Dios. Primero de Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Amén. Tú eres excelso. Hay otra versión que dice, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Bueno, esos versículos nos muestran a nosotros que la Biblia simplemente no pierde tiempo en explicar acerca de la grandeza de Dios, sino que simplemente lo afirma. Dios es grande, punto. Dios es grande. Y si nosotros vemos en el Salmo 104, usted puede ir conmigo ahí, no vamos a leerlo, pero sí vamos a analizar este Salmo. Yo traigo un bosquejo que tomé de la Biblia de estudio del pastor John MacArthur, de este Salmo, donde el salmista expresa la grandeza de Dios desde la perspectiva de las obras de la creación. Y él lo que hace es en todo el Salmo describir la narración que vemos nosotros en Génesis 1. Por ejemplo, en los primeros versículos del 1 al 9, él habla de la creación de los cielos y de la tierra. Del 10 al 18, lo que Dios proveyó para la necesidad de las criaturas. Del 19 al 23, la creación de los astros. Podemos pensar en el sol, la luna. Del versículo 24 al 26, la creación del mar y las criaturas que en él habitan. Y en el versículo 27 al 30, la providencia divina sustentando su creación. Los últimos versículos son de alabanza a ese Dios por su grandeza como Dios creador. Y el salmista inicia este salmo expresando este absoluto. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Es una realidad, hermanos, que el salmista expresa y lo hace mediante la demostración de las obras de la creación. O sea, si nosotros queremos contemplar la grandeza de Dios, basta con contemplar y meditar en la grandeza de lo creado.
No solamente lo que nosotros tenemos en este mundo, en este planeta, sino lo que hay todavía fuera de él, en el universo. Y ahora yo traigo algunos datos de ciertas cosas, astros, para que nosotros veamos cuán grande es el universo, cuán vasto es este universo en el que nosotros habitamos. Y pensar, y todo eso, Dios lo creó simplemente moviendo su boca, por así decirlo. Sin mover un solo dedo, Dios dijo y las cosas fueron hechas. Hagamos este ejercicio de ver esto. Por ejemplo, ustedes saben cuánto las medidas de la Tierra. Es enorme. La Tierra tiene alrededor de unos más de 500 millones de kilómetros cuadrados, ¿verdad? El planeta Tierra. Por ejemplo, mide su circunferencia es de más de 40.000 kilómetros en el Ecuador. El diámetro, la medida de su diámetro en el Ecuador también es más de 12.000, casi 13.000 kilómetros. Y de esta manera, ya que no puede ser algo exacto porque no es una medida perfecta del planeta Tierra, sino que es esférico, puede sacarse una medida de alrededor de más de 500 millones de kilómetros cuadrados del planeta Tierra. Es algo enorme, inmensamente grande. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, en el sistema solar, nosotros no somos el planeta más grande, ¿verdad? Hay otros planetas más grandes. Y dentro del sistema solar, ¿qué es lo más grande en el sistema? El Sol, la estrella de nuestro sistema, el Sol. Y el Sol es tan grande que es aproximadamente, el planeta Tierra cabería casi 1 millón de veces dentro del Sol. 960.000 planetas Tierras se necesitarían para cubrir toda la superficie del Sol. Imagínense lo grande del Sol, ¿verdad? Hacía un hombre que daba conferencias en Estados Unidos acerca de esto, de la grandeza de Dios. De hecho, una gira que él hace se llama así, ¿cuán grande es nuestro Dios? Y él trata de presentar la grandeza de Dios desde esta perspectiva, hablando del universo, hablando de la creación, de los astros. Y él decía que si nosotros dimensionáramos a proporción el Sol con el planeta Tierra, tendríamos que darle al planeta Tierra la medida aproximada de una pelota de golf. Y para compararlo con el Sol, tendríamos que darle al Sol un diámetro de 4.5 metros. Y entonces la bolita de golf sería el planeta Tierra y el Sol de un diámetro de 4 metros y medio estaría ahí, ¿verdad? Y el planeta Tierra una bolita ahí nosotros. Y él decía, búsquese usted en esa bolita de golf, ¿verdad? Imagínense qué inmenso es el Sol. Sin embargo, hay otras estrellas mucho más grandes que el Sol. Por ejemplo, una estrella que se llama Betelgeuse, y hay una estrella todavía más grande que la Betelgeuse que se llama Canis Majoris. Pero pensemos en esto, en cuanto a la Tierra y el Sol. El Sol, que es una estrella, tal vez, la estrella que tenemos nosotros en nuestro sistema solar, dicen los científicos que en su superficie arde a más de 5.000 grados Celsius. 5.000 grados Celsius. Nosotros con 33 grados allá afuera nos estamos quemando, ¿verdad? Ahogando. 33 grados, 5.000 grados Celsius el Sol, a más de eso, intensamente caliente. Y la Biblia nos dice que Dios creó las estrellas como el Sol con su palabra. Si nosotros vamos al Salmo 33, el salmista habla acerca de esto. Dios creó las estrellas, los astros. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, dice el versículo 6, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Está hablando acerca de la creación y nos habla acerca en el versículo 6 de los astros, del ejército de los cielos, las estrellas, todo lo que en el universo habita. Esta estrella que les decía a ustedes, que es más grande que el Sol todavía, la Betelgeuse, mide el doble. ¿Adivina el doble de qué? El doble del Sol, no. El doble de la circunferencia del planeta Tierra alrededor del Sol. Lo que el planeta Tierra dura un año en darle la vuelta al Sol, o lo que nosotros interpretamos como un año, que es el movimiento de traslación del planeta Tierra alrededor del Sol, esa estrella
mide 2 veces esa circunferencia en el universo, la Betelgeuse. Dice este hombre en esa conferencia que si nosotros comparamos igual la Tierra como una pelota de golf con esa estrella, él habla acerca de un edificio que está en Nueva York, el Empire State, que tal vez nosotros no estamos acostumbrados a escuchar esos edificios, pero yo pensaba en algo que fuera similar a eso, y pensaba en la Torre Eiffel. Dice este hombre que es la Tierra, a la par de esa estrella, Betelgeuse, sería como poner una bolita de golf a los pies de la Torre Eiffel 2 veces, una encima de la otra. El tamaño de esa estrella con relación al planeta Tierra. Imagínese usted. Ahora, todavía es un poco más grande ese edificio en Nueva York que la Torre Eiffel, pero es muy similar. Nosotros aquí en Costa Rica, el edificio más grande que tenemos mide como 100 metros y la Torre Eiffel mide 300 metros de altura. Imagínese usted lo grande de esa estrella que está ahí en el universo, que se llama Betelgeuse. Y hay otra estrella todavía más grande, como le decía, que se llama Canis Majoris, que es tan grande que, como dice este hombre, si hacemos otra vez el ejercicio de comparar el planeta Tierra con una bola de golf, tendríamos que irnos a Nepal, sacar de nuestro abrigo una pelotita de golf y ponerla a los pies del monte Everest. El monte Everest sería en proporción el tamaño de la estrella Canis Majoris en relación con la Tierra, y la Tierra esa pelotita de golf. Imagínese usted lo inmenso de esa estrella. Es algo impresionante, hermanos. Yo no sé, pero uno pareciera como que si esto fuera algo ficticio, pero son datos científicos que están ahí por los estudios de la NASA y de las personas que se encargan de investigar los astros. Esa es la estrella más grande encontrada hasta el momento, la Canis Majoris. Y esa es solamente una de las más de 100 billones de estrellas que se encuentran en el universo. Dentro de las más de 100 billones de galaxias que se encuentran dentro del universo, en una galaxia hay más de 100 billones de estrellas. Y hay más de 100 billones de galaxias, dicen los científicos. O sea, son números increíblemente grandes. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? De pensar nosotros, si el universo es tan grande, tan inmensamente grande, y nosotros creemos que Dios creó el universo, ¿cuán grande es nuestro Dios? Sin embargo, como les decía, no pensando en que Dios es más grande que Canis Majoris, ¿verdad? En el tamaño. No, la trascendencia de nuestro Dios que creó con el poder de su palabra todas estas cosas. Ahora, nosotros vemos esto en esas magnitudes de tamaños, pero pensar en las cosas más minúsculas, por ejemplo, nuestro ojo, el ojo del ser humano, que según dicen es la máquina más perfectamente diseñada, conocida. Es algo tan detalladamente diseñado que sorprende a los científicos. El cerebro del ser humano, muchas cosas que nosotros vemos en la creación, todo eso Dios lo creó. Dios es el creador, y no solamente el creador, sino que dice su palabra que es el sustentador de todo lo que hay. Hermanos, ese es el Dios grande al que nosotros venimos a adorar cada vez que nos reunimos en este lugar. Pensemos nosotros, hermanos, ¿con qué actitud? ¿Cómo venimos nosotros delante de ese Dios? ¿Cómo consideramos nosotros a ese Dios? Cuando oramos a Dios, ¿cómo nos referimos a Él? Con razón Dios manda que no tomemos en vano su nombre, porque es un nombre grande. Había una niña, o más bien una expedición de personas que andaban en la montaña y estaban viendo un monte muy alto, como suele pasar seguramente con los gringos cuando ven los volcanes y ven esos montes, bueno, más en Texas, ¿verdad? Que no tienen montañas ahí, la única montaña son los puentes de las carreteras, decía el hermano Cristian. Cuando ven esas montañas tan grandes y se quedan parados frente a ellas contemplándolas, se quedan sin palabras. Y así pasó con un grupo de turistas que se quedaron viendo la montaña, y fue tanta su admiración ante esa montaña que no se percataron que una de las niñas que andaba con ellos se perdió. Comenzó a inspeccionar la niña y se fue. Cuando se dieron cuenta no estaba la niña. Y entonces comenzaron a buscarla y ya estaban preocupados. Sin embargo, la montaña que ellos estaban admirando hacía unos momentos estaba ahí y no le prestaban atención.
Por más grande, por más majestuosa que pudiera ser ese monte, no le prestaban atención. ¿Por qué? Porque había una niña que se había perdido. Y esa niña era más grande por su ser que la montaña que ellos estaban apreciando. Lo que quiero es que nosotros veamos, Dios no tiene comparación con nada de lo que hay creado. Pero Dios es grande por lo que Él es, porque su ser es santo, es perfecto. Su grandeza, dice la palabra de Dios, que es inescrutable. Como dice el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él pone en depósito los abismos, junta como montón las aguas del mar. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Y ese es el propósito de que nosotros contemplemos y admiremos la grandeza de nuestro Dios, que temamos a Él, que le temamos, que pensemos en que ese Dios que creó los astros, que sostiene el universo, que no permite que los mares pasen su límite, podría con solo pensarlo destruirnos si Él lo quisiera, pero ha tenido misericordia de nosotros y no solamente no nos ha consumido como dice su palabra, sino que nos ha enviado un Salvador que es Cristo el Señor. De modo que pensemos de qué manera nosotros nos acercamos a Dios, cómo venimos ante Él, cómo le consideramos, cómo vivimos cada día de nuestra vida, considerando la grandeza de ese Dios. Y si usted vamos a ver ahora más adelante las implicaciones de la grandeza de nuestro Dios. Y nosotros vemos en la Biblia cómo cuando ella habla de la grandeza de Dios, lo relaciona siempre o se dirige siempre hacia la alabanza. Al contemplar la grandeza de Dios, a ver su magnificencia, lo que el ser humano debe hacer es alabarle, postrarse ante Él y alabarle. No me acuerdo quién era el que decía, dime qué cantas y te diré en qué Dios crees, algo así. Y nosotros vemos hoy en día una manera de alabar a Dios que está fuera de toda razón con respecto a lo que la palabra de Dios nos muestra. Cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, no podemos acercarnos a Él como a nosotros nos plazca. Él ha establecido su palabra para que nosotros nos acerquemos a Él y nos acerquemos de la manera como Él dice que nos acerquemos. Nosotros no podemos referirnos a Dios como el hombre, como dice mucha gente. El que está allá arriba. Hermanos, Dios es Dios. Él es santo, Él es grande. Él es majestuoso y nosotros debemos honra y gloria a su nombre. Y como les decía, pensamos en un Dios trascendente, pero ese Dios también es un Dios que se ha relacionado con su creación. Un Dios inmanente. Él ha decidido revelarse de esta manera a nosotros. Y vemos ahí en el mismo Salmo 33, versículos 15, del 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová, vi a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dios no solamente es un Dios trascendente, sino un Dios que se relaciona, un Dios que tiene íntimo conocimiento de cada una de sus criaturas. Tanto así que nos dice de una manera muy íntima, Dios formó el corazón de los habitantes de la tierra y está atento a todas sus obras. Cuando nosotros pensamos que hemos de ocultar algún secreto a las personas, no podemos pensar que hemos de ocultar un secreto a Dios. Porque Dios conoce hasta lo íntimo de nuestro corazón. Y lamentablemente lo que la Biblia dice que Dios conoce del corazón del hombre, dice Jeremías que es que ese corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. De manera que no importa que nosotros queramos acercarnos a Dios con las mejores intenciones, porque Dios sabe que detrás de esas intenciones está nuestro corazón engañoso y perverso. Nosotros hemos de acercarnos a Dios como Él ha revelado en su palabra,
para alabarle con santidad, con rectitud, exactamente como Él nos lo ha dicho en su palabra. No hay secretos en nosotros, hermanos, no hay secretos que podamos ocultarle a Dios. Podremos ocultarle secretos a los hombres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, hermanos, amigos, jefes de trabajo, pero a Dios no podemos ocultarle ningún secreto. Y un día, en el día del juicio, todos los secretos de los hombres serán revelados, dice la palabra de Dios. No vayamos a creer que podemos mantenernos de pie ante Él con nuestros secretos, con todo nuestro pecado. Será mejor que nos arrepintamos de ese pecado y lo confesemos ante Dios y Jesucristo nos salve. Que cada día vivamos arrepentidos de nuestro pecado, confesándole a Él nuestros males, nuestros pecados. Dios ha determinado relacionarse con los hombres. Él es un Dios relacional, un Dios trascendente, sí, pero un Dios también relacional. Y de una manera especial, Él ha decidido relacionarse con su pueblo. Dice el versículo 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y esto a nosotros como creyentes nos debe llenar de sumo gozo, de saber que ese Dios soberano, el que creó los cielos y la tierra, el que creó los astros, creó las galaxias, ese Dios ha determinado salvarnos. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios y tienes plena certeza de eso, eso debería llenar de gozo tu corazón y debería llenar de alabanza tu boca al Dios grande, al Dios vivo y verdadero. Dios mira con cuidado y atención a los que le temen, ya no para juzgarlos, sino para salvarlos y librarlos del castigo eterno. A aquellos quienes esperan en Jehová, quienes han encontrado refugio y escudo en Él. Cristo es ese refugio. Él es el Señor de todo su pueblo y es quien guarda a su pueblo. Él se ha puesto como un escudo ante Dios y los hombres. Los hombres que arrepentidos vienen con fe a Él. Eso es lo que Cristo es para el pecador arrepentido, un escudo. Porque la ira de Dios ya no llega directamente a ese pecador, sino que la recibe Jesucristo. Y por Él somos nosotros salvados y somos perdonados y aceptados por Dios. Dice la Biblia que Dios es un juez justo y que Él está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios viene directamente contra los pecadores, pero Cristo toma nuestro lugar y como un escudo nos defiende, nos protege de la ira de Dios. Pensemos en ese momento cuando el Hijo de Dios, cuando Dios mismo, como que dice Colosenses, que fue en Él, en que se crearon los cielos y la tierra, en Él, por Él y para Él, y quien sustenta todo lo creado. Ese ser, el Hijo de Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta, y al final de sus días, caminó maltratado, herido y molido por nuestros pecados al Calvario, cargando una cruz. Aquel que sustentaba o que sustenta el universo con su mano, cargó sobre sus hombros el pecado de su pueblo. ¿Qué Dios tan grande como nuestro Dios? Jesucristo se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Con razón dice Romanos, que con costo quiera uno morir por el justo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que cuando yo pienso en esa palabra, que cuando dice Cristo murió por nosotros, pienso, el Dios creador del universo murió por nosotros. Él que hizo los cielos y la tierra. Él que hizo prodigios con su pueblo en el desierto. Él que levantó de los muertos a Lázaro.
Él que sanó ciegos, curó leprosos. Él murió por nosotros. No fue un hombre cualquiera, fue el hombre perfecto, quien dio su vida a favor de su pueblo, para darnos vida en tiempo de hambre, para librar nuestras almas de la muerte. Cristo Jesús pagó el precio en nuestro lugar. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la grandeza de nuestro Dios? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante verdades como esta? Hermanos, yo pensaba, si uno de los santos que hoy están disfrutando de la gloria de Dios, allá en los cielos, tuviera la oportunidad de venir ante nosotros, ¿usted cree que vendría y se sorprendería? Pensemos, por ejemplo, en Elías, que venga Elías hoy aquí entre nosotros y diga, wow, estoy sorprendido de cómo ha avanzado la humanidad, cuánta tecnología tienen, yo no conocía los celulares, vea qué impresionante esas máquinas que usan ahora para construir edificios. Nosotros usábamos palos y mecates para jalar piedras y hacer edificios, y ahora apretan un botón y una máquina se mueve sola. Estoy sorprendido de eso, diría Elías. Sería lo que menos le interesaría a Elías después de haber contemplado la grandeza de Dios. Si uno de los santos del pasado que hoy goza de la presencia de Dios viniera ante nosotros hoy, no pararía de hablarnos de Dios, no pararía de hablarnos de la grandeza de ese Dios soberano, de ese Dios grande y trascendente. Pero nosotros hoy, que decimos conocerles, no pensamos en su grandeza. Las razones de nuestra sorprendencia, de nuestra inquietud cuando nos sorprendemos, son cosas triviales. Si nosotros de verdad contempláramos la grandeza de Dios, nuestras conversaciones, nuestras palabras, nuestra manera de relacionarnos, sería completamente diferente. ¿Acaso no cansamos nosotros a los que nos rodean cuando conocemos algo que realmente nos sorprende y admiramos? Si de verdad nos admiramos por quien Dios es, lo que ha hecho, su grandeza, sus obras, nuestras conversaciones serían de menos entretenimiento y más de Dios, menos de trivialidades y más de la Biblia, menos de afanes de esta vida y más de las promesas y fidelidad de Dios. Pensemos en las personas que aman y se apasionan por el fútbol. ¿Qué hacen esas personas cuando se dan cuenta que va a jugar su equipo favorito? No llegan y se van 3 horas antes de que comience el partido para agarrar el mejor lugar en el estadio. Se compran el uniforme de su equipo, se pintan la cara y se ponen sombreros ridículos para ir a ver a su equipo. Están sorprendidos porque va a llegar su estrella de fútbol. Y el que está sorprendido por Dios viene bostezando a la iglesia cuando se reúne el domingo para alabarle. Se levanta lamentándose de que el único día que puede levantarse tarde se tiene que levantar temprano porque tiene que venir al culto a las 9:30 de la mañana. Yo no digo esto por ustedes, hermanos, lo digo porque yo lo vivo. Son luchas que cada uno de nosotros tenemos y necesitamos contemplar mayormente la grandeza de nuestro Dios y que eso afecte nuestra vida. No solamente contemplarlo y saber intelectualmente que Dios es grande, cuánto miden los planetas y las estrellas, sino que esa verdad afecte nuestra vida y que de esa manera nosotros vivamos cada día, amándole más, siendo más responsables con su obra, siendo más, se me va la palabra, pero siendo más llenos de pasión por predicar el Evangelio, siendo más intensos a la hora de amar a nuestros hermanos, porque todo esto pertenece a Dios. Los que ya tenemos responsabilidades como el matrimonio, los hijos,
Solemos aconsejar a los más jóvenes que están estudiando y que van a salir de su carrera para estudiar para entrar a trabajar, y les aconsejamos, vea, piense en qué carrera va a tomar y qué trabajo va a buscar, que no le quite tiempo con Dios, que su relación con Dios no sea perjudicada. Pero nosotros en nuestro hogar, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo nos movemos nosotros? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos que de verdad estamos admirados por la grandeza de Dios? ¿Que para nosotros la prioridad es Dios? No importa quién esté en la casa, hoy es domingo, es el día del Señor y yo primero voy a adorar a Dios, y la familia o la persona que está en mi casa, viene a mi casa, va conmigo a la iglesia o se queda en la casa esperándome, pero yo voy a reunirme con su iglesia, a alabar a Dios. Le estoy enseñando a mi hijo que para mí lo más importante no son las visitas, es Dios. Le decimos a nuestros hijos, no mienta, es malo mentir. Pero cuando necesitamos ahorrarnos un poquito más de dinero en la quincena, entonces le mentimos al polaco y no estoy. No sé, se me ocurren un montón de ejemplos, pero cada uno de nosotros llevémoslo a nuestra vida en práctica. ¿Cómo afectaría nuestra vida el contemplar de verdad la grandeza de nuestro Dios? Cuando nosotros vemos la grandeza de Dios por medio de sus obras, nos percatamos de su majestad, de su gloriosa y su inigualable e incomparable ser. Y lo que sucede en nosotros, de verdad, lo que sucede es que nos llena una sensación de pequeñez. Nos sentimos pequeños ante un Dios tan grande. Y es algo bueno, porque el pecado, al contrario, lo que hace en nosotros es disminuir a Dios en nuestra mente y engrandecernos a nosotros en nuestro orgullo, en nuestra autoestima. Pero cuando contemplamos la grandeza de Dios, los que somos reducidos somos nosotros, a como la verdad debería ser. Deberíamos admirarnos, hermanos, no solamente de estos datos, de la grandeza de nuestro Dios con relación a todo lo creado, a lo que Él ha hecho en la historia de la humanidad, sino que nosotros, como criaturas minúsculas, deberíamos de pensar, los cristianos, todo lo que ese Dios grande ha hecho por nosotros. Nos ha salvado. No solamente nos salvó y nos libró del pecado, del infierno, de la muerte, sino que dice Efesios que nos dio juntamente con Cristo todas las cosas. Nos dio una justicia perfecta para presentarnos delante del juez del universo. La justicia de Jesucristo. Y todo esto debe llenarnos de alabanza a Dios. Hoy vamos a tener culto y a alabar a Dios. Vamos a cantar a Él. Vamos a leer su palabra. ¿Con qué motivación, con qué ánimo, con qué actitud vamos a hacerlo hoy? Pensando en la música y las notas, si son agradables a mi oído o no. O pensando en la verdad de las palabras de cada uno de los himnos. Pensando en la verdad de las letras de cada uno de los versículos que vamos a leer y meditando en ello. Y no solamente hoy en el culto, hoy durante todo el día, ¿cómo vamos a caminar nosotros? Específicamente en este día que después de aquí muchos de nosotros saldremos a reunirnos con nuestras familias para recibir el nuevo año. ¿Cómo hemos de comportarnos delante de nuestra familia? Mostrándole que creemos en un Dios grande, en un Dios majestuoso. Es así como debemos caminar cada día. Y tú, pecador, impenitente, ¿qué te hace pensar que saldrás ileso un día delante de la presencia de Dios? Ruega a Dios que despierte tu corazón frío y te apercibes de las verdades bíblicas. Dios es grande. Tú eres insignificante. Somos minúsculos delante de Dios, todos los hombres. Y Dios un día nos juzgará a todos. Y solamente aquellos que en Jesucristo se encuentren amparados podrán salir ilesos de ese juicio.
No te sorprende saber que Jesucristo mismo, que dio su vida en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él mismo fue el que creó el universo inmenso y que lo sostiene con el poder con su poder. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo es el que creó las estrellas, los planetas, nuestro planeta, y cada uno de los complejos sistemas que existen en Él. Y todo eso Él lo sostiene con su poder. Pero también Él puede crear en ti un corazón nuevo, a través de la regeneración, una vida nueva, nuevos apetitos, nuevos deleites, nuevos deseos. Y no solamente que puede crear eso en ti, sino que Él se encarga de sostenerte hasta el final. Como dice Filipenses 1:6, estando pues sabido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como Jesucristo, como Dios, creó los cielos y la tierra, el universo y las estrellas y las sostiene, asimismo Él crea un nuevo corazón en el pecador que se arrepiente y cree, y lo sostiene hasta el final de sus días. Cree en Jesucristo, confía en Él, y te aseguro que no te vas a arrepentir de haberlo hecho. Él te dará una nueva vida y podrás disfrutar de su abundante gracia día con día. Los problemas no van a acabar, pero tendrás la gracia del Señor para salir adelante sobre ellos. Vamos a orar.